A los 28 años, finalmente tuve las llaves de un modesto bungalow de ladrillo en Chicago. Representaba 10 años de mi vida destilados en un único y triunfal momento. 10 años de ramen instantáneo, de invitaciones rechazadas a partidos de los Cubs y festivales callejeros, de trabajar hasta que las luces de la ciudad se difuminaban en un borrón de acuarela a través de mis ojos cansados. Cuando la cerradura giró y la puerta se abrió, sentí un cambio casi tectónico dentro de mí. Luego, 3 semanas después, encontré los documentos legales en mi buzón. Los demandantes, Arthur y Margaret Novak. Mis padres. Me estaban demandando por la misma casa que acababa de comprar. Para que se hagan una idea. Al crecer en Oak Park, justo más allá de la frontera oeste de Chicago, mi infancia fue diseñada para parecer perfectamente ordinaria. Mis padres, Arthur y Margaret, nos proporcionaron una vida cómoda y de clase media a mí y a mi hermano menor, Leo. Vivíamos en una casa respetable en una calle arbolada, hacíamos viajes de verano predecibles al lago Geneva y nunca nos preocupamos por de dónde vendría nuestra próxima comida. Para cualquier observador externo, éramos la familia estadounidense por excelencia. Sin embargo, debajo de esa superficie plácida, había una realidad diferente, una gobernada por una doctrina rígida y no expresada. Mis padres, mi madre en particular, curaban cada faceta de nuestras vidas, especialmente nuestras finanzas. Mientras que otros niños recibían pagas para gastar en dulces o cómics, la mía venía con un libro de contabilidad. Desde los 10 años, se me exigía que justificara cada céntimo y defendiera cada gasto en nuestras revisiones financieras semanales. Eliza, tu libro de contabilidad muestra un gasto de $7 en el centro comercial el sábado pasado, decía mi madre, mirando mi escritura infantil por encima de sus gafas de leer. ¿Cuál fue la naturaleza de esta compra? Pinzas para el pelo, mamá. Estaban de oferta. ¿Y había una necesidad demostrable de nuevas pinzas para el pelo? He catalogado 17 en tu cajón esta mañana. Este escrutinio microscópico se intensificó a medida que crecía. Cuando conseguí mi primer trabajo a los 16 años, empaquetando comestibles en el Jewel Osco local, mis padres insistieron en que abriera una cuenta bancaria conjunta con ellos. Era, según afirmaban, para guiar mis hábitos de ahorro. En la práctica, era una herramienta de vigilancia. Monitoreaban cada transacción, cuestionando cualquier compra que consideraran frívola o innecesaria. Mi hermano, Leo, 2 años menor que yo, se adaptó a esta microgestión financiera con una facilidad desconcertante. No solo la aceptó, internalizó sus valores, convirtiéndose en su perfecto protegido. Mientras yo me exasperaba bajo la supervisión constante, soñando con escapar, Leo parecía prosperar. A menudo informaba de mis gastos cuestionables a nuestros padres, un autoproclamado auditor de mi vida adolescente. La verdadera naturaleza de su control quedó al descubierto cuando tenía 17 años. Descubrí que mi madre había estado abriendo mi correspondencia, interceptando cartas de aceptación de universidades y, lo que es más importante, documentos de ayuda financiera. La confrontación resultante no fue una discusión, fue una declaración. La universidad es un gasto irresponsable, afirmó, su voz desprovista de calidez. Tu lugar está aquí. Puedes asistir a un colegio comunitario y comenzar tus contribuciones al libro de contabilidad de la familia Novak. El libro de contabilidad familiar era un concepto que habían introducido con creciente frecuencia a medida que nos acercábamos a la edad adulta. Era, según su versión, un fondo colectivo al que se esperaba que cada Novak contribuyera con una parte significativa de sus ingresos. El propósito del fondo permanecía nebulosamente definido, pero la obligación era absoluta. Era un pacto financiero que yo nunca había aceptado. Esa noche, tomé una decisión que trazaría el rumbo de la siguiente década. Me liberaría. Solicité en secreto todas las becas que pude encontrar, trabajé turnos extra y canalicé mis ganancias a una nueva cuenta bancaria, usando la dirección de un amigo para los extractos. Cuando llegó mi carta de aceptación de una universidad en otro estado, la que tenía el paquete de ayuda financiera más generoso, supe que tenía que irme. La tarde que les dije a mis padres que me iba, el rostro de mi padre se convirtió en una máscara de un rojo arterial intenso. Estás desechando todo lo que hemos construido para esta familia, dijo, su voz un murmullo bajo y peligroso. Si sales por esa puerta, estás sola. Desde lo alto de las escaleras, Leo observaba, su expresión una mezcla de conmoción y desaprobación. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, me preguntó más tarde,
su voz teñida de una rectitud que no era la suya. Solo quieren lo mejor para nosotros. Pero yo sabía que su definición de lo mejor era una jaula. A la mañana siguiente, me fui a la universidad con 2 maletas y el dinero justo para los libros de texto de mi primer semestre. Los 4 años siguientes fueron un crisol de dificultades económicas. Compaginé una carga completa de asignaturas con 2 trabajos a tiempo parcial. Subsistí con el plan de comidas más barato de la universidad y recogía restos de comida de los eventos del campus. Nunca volví a casa por vacaciones, eligiendo en su lugar trabajar por un pago de tiempo y medio. La predicción de mis padres de que volvería arrastrándome, rota por el mundo real, nunca se cumplió. Me gradué con honores, una montaña de deuda estudiantil y una determinación de acero para forjar mi propio camino. El costo fue inmenso. Para cuando me gradué, no había hablado con mis padres en casi 3 años. Leo asistió a la ceremonia, pero su presencia era una rama de olivo atada a una exigencia: la reconciliación solo era posible si yo reconocía mi deber financiero con la familia. Me negué. Al entrar en mi nueva vida, llevaba una doble carga: la profunda soledad de estar a la deriva financieramente y la feroz determinación de poseer algún día algo que fuera irrevocablemente mío, algo que nadie pudiera monitorear, controlar o quitar. Nunca imaginé que ese sueño me llevaría a una batalla legal contra mi propia familia. Después de la graduación, conseguí un trabajo de marketing de nivel inicial en el centro de Chicago. El salario, $32.200, apenas era suficiente para sobrevivir en la ciudad, especialmente con una deuda de préstamo estudiantil de $45.000 que arrojaba una larga sombra sobre mi futuro. Pero tenía un plan, uno que exigía una disciplina monacal. Alquilé una habitación en un destartalado edificio de 3 pisos en Logan Square con otras 3 personas. Mi espacio era un vestidor convertido, apenas lo suficientemente grande para un colchón en el suelo, pero a $400 al mes, incluyendo los servicios públicos, era un precio que podía soportar. El baño compartido era un perpetuo experimento científico de moho, el aire de la cocina estaba impregnado del fantasma de curry quemado y la privacidad era un lujo olvidado. Pero era barato, y lo barato era la moneda de mi libertad. Mis días eran un torbellino de movimiento calculado. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para coger la línea azul, a menudo caminando 1 milla hasta la estación para ahorrar en el billete de autobús. Mi trabajo principal era de 8:30 a 5:30. En lugar de ir a casa, caminaba hasta un restaurante en River North donde trabajaba como anfitriona de 6 a 10 de la noche, 3 noches a la semana. Los fines de semana no eran para descansar, eran para un turno de 16 horas en una tienda minorista en Michigan Avenue. Te vas a agotar, Eliza, me advertía mi compañera de piso, Tasa, encontrándome dormida con la cabeza sobre mi portátil en nuestra tambaleante mesa de la cocina. La vida no es solo ahorrar dinero. Pero para mí, tenía que serlo. Cada dólar era un soldado en mi guerra por la independencia. Mi presupuesto era un testamento a la austeridad: alquiler, un teléfono de prepago, un pase de la CTI, una asignación miserable para la compra y los pagos no negociables de mi préstamo estudiantil. Todo lo que sobraba, aproximadamente $850 al mes, se transfería automáticamente a una cuenta de ahorros de alto rendimiento en el segundo en que mi cheque de pago se hacía efectivo. Nunca miraba el saldo, temiendo la tentación. Simplemente confiaba en las matemáticas y seguía adelante. Mi dieta consistía en avena, sándwiches de mantequilla de cacahuete y una rotación de arroz, frijoles y huevos. Una vez al mes, me permitía una porción de pizza Debbie's de $10 como recompensa por mi continua disciplina. Las invitaciones sociales se convirtieron en campos minados de ansiedad. Cuando los compañeros de trabajo me invitaban a tomar algo o los amigos querían ver un espectáculo en The Vic, me convertía en un artista de las excusas. Lo siento, tengo una fecha límite de un trabajo freelance, decía, o voy a hacer un turno extra. La verdad, que un cóctel de $15 representaba 3 horas de trabajo que no podía permitirme desperdiciar, era demasiado alienante para explicarla. Con el tiempo, las invitaciones dejaron de llegar. Mi círculo social se redujo a unos pocos amigos comprensivos que se contentaban con noches de cine gratis en mi abarrotado apartamento. Mi vestuario consistía en 7 conjuntos de tiendas de segunda mano en rotación. Me cortaba mi propio pelo, viendo tutoriales de YouTube. Nunca me tomé unas vacaciones. Salir con alguien era impensable.
Explicar mi estilo de vida a una pareja potencial era como tratar de explicar un idioma extranjero. ¿Estás en algún tipo de problema?, me preguntó una cita después de que le sugiriera un paseo por la orilla del lago en lugar del restaurante que había elegido. No, respondí. Simplemente estoy ahorrando para algo importante. Las relaciones nunca duraban. Al quinto año, me habían ascendido 2 veces y ganaba $55.000. También había creado una pequeña cartera de clientes de redacción freelance, añadiendo otros $15.000 a mis ingresos anuales. Mi tasa de ahorro se aceleró, pero mi estilo de vida espartano se mantuvo sin cambios. Al octavo año, ocupaba un puesto de dirección ganando $85.000, más otros $20.000 del trabajo freelance. Me mudé a un pequeño estudio en Lincoln Park, una mejora significativa, pero mis hábitos de gasto permanecieron fijos. El sacrificio talló arrugas en mi rostro y espíritu. Desarrollé insomnio, mi mente un constante torbellino de números y proyecciones. Perdí el contacto con amigos de la universidad, sus vidas de bodas y baby shower se desarrollaban en un feed de redes sociales que parecía un despacho de otro planeta. Me enteré de la boda de Leo a través de la publicación de un primo en Facebook. Pero después de 9 años, finalmente me permití revisar mi cuenta de ahorros. El número que me devolvía la mirada hizo que todo pareciera valer la pena, poco más de $320.000. Con mi impecable historial de crédito, construido sobre una década de historial de pagos perfecto, mi meta estaba finalmente al alcance. 10 años y 2 meses después de la graduación, había acumulado $350.000. La década de privación estaba a punto de dar sus frutos. Después de alcanzar mi objetivo, comencé mi búsqueda de un agente inmobiliario. Encontré a Jessica, una mujer pragmática de unos 40 años que se especializaba en compradores primerizos en los barrios del noroeste de Chicago. La mayoría de la gente viene a mí con sueños de champán y un presupuesto de cerveza, dijo, con una sonrisa irónica. Tú eres lo contrario. Te encontraremos algo sólido. Durante los 2 meses siguientes, vimos 37 propiedades. Vi casas de piedra gris con cimientos desmoronados, edificios de 2 apartamentos con sistemas eléctricos de pesadilla y encantadores bungalows en zonas inundables. Encontrar la casa adecuada es como las citas, me aseguró Jessica. Tienes que besar muchas ranas. Entonces, en un martes gris, entramos en un modesto bungalow de ladrillo de 3 dormitorios en Purdy Park. No era perfecto, la cocina estaba anticuada y las paredes estaban pintadas de un tono verdaderamente lamentable de amarillo mostaza, pero la estructura era sólida. El tejado era nuevo, la caldera había sido reemplazada recientemente y estaba a 15 minutos a pie de la estación de Metra. Mientras me movía por las silenciosas habitaciones, podía ver su potencial, un lienzo en blanco para una vida que aún no había vivido. El precio de venta era de $290.000. Quiero hacer una oferta, le dije a Jessica, mi voz temblando ligeramente. Cerramos el trato en $282.000. El proceso de la hipoteca fue impecable, un testimonio de mi diligencia financiera. Elegí una hipoteca a 15 años para pagarla más rápido. El día del cierre, me senté en una larga mesa de conferencias, firmando una montaña de documentos hasta que me dolió la mano. Cuando el agente del vendedor finalmente deslizó las llaves sobre la mesa, tuve que contenerme físicamente para no llorar. Felicidades, propietaria, dijo Jessica, dándome un fuerte abrazo. Lo lograste. Esa noche, dormí en un colchón de aire en el suelo de mi nuevo dormitorio, demasiado eufórica para dormir. Durante las siguientes semanas, comencé el lento y gozoso proceso de hacer mía la casa. Mi amiga Alicia me ayudó a pintar el salón de un sereno tono de gris. No puedo creer que hayas hecho todo esto tú sola, dijo, su voz llena de asombro. Sin ayuda familiar, sin herencia, sin pareja. Solo tú. Sus palabras me llenaron de un orgullo feroz, pero también empujaron un pensamiento que había estado evitando. No se lo había contado a mi familia. Una pequeña e ingenua parte de mí esperaba que este logro, esta prueba monumental de mi capacidad, pudiera finalmente cerrar el abismo entre nosotros. Después de días de deliberación, redacté un breve correo electrónico para mis padres y Leo. Adjunté una foto de la casa, incluí mi nueva dirección y ofrecí una simple invitación para visitar. Su respuesta no sería una rama de olivo, sino una declaración de guerra. 3 días después, sonó mi teléfono. Era Leo.
¿Qué diablos crees que estás haciendo? Su voz era un fragmento de hielo. ¿Yo? ¿Qué? Solo estaba compartiendo mis noticias. ¿Compraste una casa? ¿Con qué dinero, Eliza? La pregunta era tan absurda que casi me reí. ¿Con mi dinero, Leo? Ahorré durante 10 años. Su risa fue aguda y sin humor. Claro. Porque un trabajo de marketing paga lo suficiente para comprar una propiedad en Chicago. Intenté explicarle, detallar la década de sacrificio, pero me interrumpió. Mamá y papá quieren verte. Este domingo. Cena a las 6. Colgó. Conduje a la casa de mis padres en Oak Park ese domingo con un nudo de pavor en el estómago. La casa no había cambiado, un museo de nuestro fracturado pasado. Mi padre abrió la puerta, su rostro grabado con nuevas arrugas. No ofreció saludo, solo un escueto, Eliza, mientras se hacía a un lado. La cena fue un asunto silencioso y tenso. Comimos el estofado de mi madre en la vajilla buena, el silencio puntuado solo por la conversación nerviosa de la esposa de Leo, Emma. Finalmente, durante el postre, mi padre se aclaró la garganta. ¿Y bien, Eliza? Cuéntanos sobre esta casa. Describí la propiedad con cautela. ¿Y cuánto costó?, preguntó mi madre, su tenedor suspendido en el aire. 282.000, respondí. Una suma considerable, dijo mi padre. Gestionada toda por ti misma. Sí. No fue fácil, pero... No es posible, interrumpió mi madre, su tenedor resonando contra el plato. No con tu salario. Lo que creemos, dijo mi padre, su voz bajando a casi un susurro, es que has tomado lo que no te pertenece. La acusación absorbió el aire de la habitación. ¿De qué estáis hablando?, susurré. La risa de mi madre fue frágil. 10 años sin contribuir al libro de contabilidad familiar. 10 años acumulando lo que debería haberse compartido. Y ahora presumes de esta compra egoísta. Luché por procesar sus palabras. ¿El libro de contabilidad? No he vivido aquí ni he aceptado un céntimo de vosotros desde que tenía 18 años. Así no es como funciona la familia, Eliza, dijo mi padre. Todos contribuyen. Tu hermano ha contribuido diligentemente con el 30% de sus ingresos desde que comenzó a trabajar. Ese fondo era para nuestro futuro colectivo. Pero nunca dijisteis para qué era, protesté. Y yo me mantuve por completo. Esa fue tu elección, espetó mi madre. Pero la obligación permanece. Hemos calculado tus atrasos. Le debes al libro de contabilidad familiar $95.000. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Queréis que os dé $95.000? Se trata de justicia, habló finalmente Leo, su rostro una máscara de decepción. Emma y yo hemos pospuesto la compra de una casa, retrasado tener hijos, porque estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y tú simplemente has estado acumulando dinero para ti misma. Tuve 3 trabajos, mi voz se alzó, temblando con una década de frustración reprimida. Viví en un armario. Comí ramen durante años para ahorrar ese dinero. Y ahora lo corregirás, dijo mi padre, su tono final. Venderás la casa, contribuirás con tu parte al libro de contabilidad y podremos dejar atrás este desagradable asunto. Me levanté de un salto, mi silla estrellándose contra el suelo detrás de mí. No venderé mi casa. Ese dinero es mío. Gané cada céntimo de él. El rostro de mi madre se endureció hasta convertirse en una losa de granito. Entonces no nos dejas otra opción. 2 semanas después, llegó la citación judicial. Mis padres me demandaban por $95.000, alegando que habían incumplido un acuerdo financiero familiar de larga data. Le pedían al tribunal que pusiera un gravamen sobre mi casa hasta que les pagara. Me senté en mi sofá de segunda mano, los documentos legales temblando en mis manos, y comprendí que la familia con la que había esperado reconectar no solo se había ido, estaban intentando activamente destruir la vida que había construido sin ellos. La mañana después de recibir la citación, me reporté enferma al trabajo por primera vez en mi carrera. Pasé el día buscando frenéticamente un abogado que pudiera pagar mis ahorros ahora destinados a una guerra que nunca quise librar. Encontré a Michael Rivera,
un abogado de derecho de familia de mirada aguda cuya desordenada oficina sugería que valoraba la sustancia por encima del estilo. Esto es inusual, dijo Michael, examinando los documentos. Argumentan a favor de un fideicomiso constructivo. Esencialmente, afirman que existía un contrato implícito, que tu capacidad para ahorrar fue un resultado directo de la crianza que te proporcionaron, y por lo tanto, tienen un derecho sobre tus ganancias. Pero eso es lo que se supone que deben hacer los padres. Estoy de acuerdo, dijo. Su caso se basa en la emoción, no en la ley. Pero defenderlo llevará tiempo y dinero. Sus honorarios iniciales eran de $3.500, la cantidad exacta que había ahorrado para una nueva caldera. Escribí el cheque con una mano que no dejaba de temblar. Las semanas previas a nuestra primera audiencia judicial fueron un torbellino de recopilación de documentos. Compilamos 10 años de extractos bancarios, declaraciones de impuestos y recibos de pago. Contacté a antiguos compañeros de piso y empleadores para que sirvieran como testigos. El costo emocional fue devastador. Perdí un peso que no podía permitirme perder. Apenas dormía. Al entrar en el juzgado, los vi, mis padres y Leo, sentados en un banco, un retrato de víctimas respetables y agraviadas. No me miraron. Dentro de la sala del tribunal, su abogado, un hombre pulcro con un traje caro, pintó un cuadro de padres devotos traicionados por una hija egoísta e ingrata. Cuando fue nuestro turno, Michael fue metódico. Estableció que yo había sido completamente independiente financieramente desde los 18 años. Presentó pruebas de mis múltiples trabajos y el testimonio de mi antigua compañera de piso, Tasha, quien describió mi extrema frugalidad. La jueza, una mujer severa llamada Peterson, escuchó impasible. Este tribunal no encuentra evidencia de un acuerdo legalmente vinculante, declaró finalmente, después de una audiencia completa un mes después. El punto de inflexión había sido el testimonio contradictorio de mi madre. Bajo juramento, primero negó haberme dado dinero en la universidad, y luego afirmó que me había dado de efectivo para emergencias, para hacerme parecer irresponsable, una mentira que Michael expuso fácilmente. La demanda del demandante es desestimada, anunció la jueza Peterson. Miró directamente a mis padres. Aunque las familias pueden tener sus propias expectativas internas, este tribunal no hará cumplir supuestos acuerdos que parecen ser una herramienta de control en lugar de un genuino bienestar familiar. El mazo cayó, y en su agudo golpe, oí la ruptura final y definitiva de nuestro lazo familiar. Debería haberme sentido victoriosa. Me sentí vacía. Al salir del juzgado, adentrándome en el cegador sol de la tarde, Leo me alcanzó. ¿Cómo pudiste hacerles eso?, exigió, su rostro contorsionado por la ira. La vergüenza que has causado. Miré a mi hermano, al extraño en que se había convertido. ¿Cómo pudieron demandar a su propia hija? ¿Cómo pudiste ponerte de su lado? Nunca se trató del dinero, insistió. Se trata de la lealtad familiar. No, Leo, dije, mi voz tranquila pero firme. Se trataba de control. Siempre ha sido así. ¿Crees que el amor está condicionado al cumplimiento? Eso no es una familia. Eso es una prisión. Estás sola ahora, Eliza, escupió. En esa casa que tanto te importa. ¿Quién estará ahí para ti? La pregunta pretendía herir, pero finalmente tenía una respuesta. Personas que me quieren sin condiciones, dije. Los amigos que me apoyaron hoy. Esa es la familia que he construido mientras tú estabas ocupado siendo el hijo perfecto. Se dio la vuelta y se fue, y yo lo dejé ir. Esa tarde, Alicia y algunos otros amigos aparecieron en mi casa con rodillos de pintura, pizza y una botella de champán caro. Mientras pintábamos el pasillo de un verde suave y esperanzador, mi casa vacía se llenó de risas y calidez. Me di cuenta entonces de que la familia no siempre es una cuestión de sangre. A veces es una cuestión de elección. La batalla legal había terminado, pero el trabajo de sanación apenas comenzaba. Empecé a ver a una terapeuta, aprendiendo a desenredar la culpa y la obligación que se habían tejido en la tela de mi ser. Estás de luto por la familia que deseabas tener, me dijo, y sus palabras resonaron con una dolorosa verdad. Lentamente, comencé a vivir. Me uní a un huerto comunitario. Hice viajes de fin de semana. Aprendí que la independencia financiera no se trataba solo de tener dinero,
se trataba de la libertad para construir una vida alineada con mis propios valores. Mi relación con Leo comenzó una reparación lenta y frágil, construida sobre nuevos límites que mantenían a nuestros padres y su libro de contabilidad fuera de nuestras conversaciones. 18 meses después del caso judicial, él y Emma tuvieron una hija, Lily. Al sostener a mi sobrina por primera vez, sentí que comenzaba un nuevo capítulo. Mis padres y yo seguimos distanciados. La distancia es un dolor silencioso, un miembro fantasma que me duele en las noches solitarias. Pero tengo mi hogar. Tengo los amigos que se han convertido en mi verdadera familia. Me tengo a mí misma, un yo por el que luché, un yo que defendí, un yo que finalmente conoce su propio valor. Mientras me siento en el columpio de mi porche, un regalo de mis amigos, miro la sólida casa de ladrillo que me rodea. Es más que una estructura de madera y mortero. Es un monumento a una década de sacrificio, un símbolo de una victoria brutal y un santuario para la vida que elegí construir. Es mi hogar, y es irrevocable, completa y absolutamente mío.